Segunda parte, capítulo 30. De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora. Asaz melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río, Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle, porque Maguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado, y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo vestida de verde tan bizarra y ricamente, que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad, y así dijo a Sancho: «Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor, que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran fermosura, y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada». «Hallado os le habéis el encajador», respondió Sancho, «a mí con eso». «Sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida». «Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea», replicó Don Quijote, «yo no sé que hayas llevado otra, a lo menos en mi poder». «Así es verdad», respondió Sancho, «pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto se guisa la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo, y de todo se me alcanza un poco». «Yo lo creo, Sancho», dijo Don Quijote, «ve en buena hora, y Dios te guíe». Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo: «Hermosa señora, aquel caballero que allí se parece, llamado el Caballero de los Leones, es mi amo, y yo soy un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal Caballero de los Leones, que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza, sea servida de darle licencia para que con su propósito y beneplácito y consentimiento, él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice, y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, que en dársela a vuestra señoría, hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento». «Por cierto, buen escudero», respondió la señora, «vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga mucho enhorabuena, a servirse de mí y del duque mi marido, en una casa de placer que aquí tenemos». Levantóse Sancho, admirado así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha crianza y cortesía, y más, de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor, el caballero de la triste figura, y que, si no le había llamado el de los leones, debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe: «Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso?» «El mismo es, señora», respondió Sancho, «y aquel escudero suyo que anda, o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo,
si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir, que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la duquesa. Id, hermano Panza, y decid a vuestro señor que él sea el bien llegado y el bienvenido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante, y con gentil denuedo fue a besar las manos de la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque su marido, le contó, en tanto que don Quijote llegaba, toda la embajada suya, y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían, con presupuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. En esto llegó don Quijote, alzada la visera, y dando muestras de apearse, acudió Sancho a tenerle el estribo, pero fue tan desgraciado que al apearse del rucio se le asió un pie en la soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle, antes quedó colgado de él, con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras sí la silla de Rocinante, que debía de estar mal cinchado, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya, y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a don Quijote maltrecho de la caída, y renqueando y como pudo, fue a hincar las rodillas ante los dos señores. Pero el duque no lo consintió en ninguna manera, antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a don Quijote, diciéndole: «A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto, pero descuidos de escuderos suelen ser causa de otros peores sucesos». «El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe», respondió don Quijote, «es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme, pero como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía». «Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha», dijo el duque, «que a donde está mi señora doña Dulcinea del Toboso, no es razón que se alaben otras hermosuras». Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo, y hallándose allí cerca, antes que a su amo respondiese, dijo: «No se puede negar sin afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre, que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer 2, y 3, y 100. Dígolo porque mi señora la duquesa, a fe que no va en zaga a mi ama la señora Dulcinea del Toboso». Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo: «Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo escudero más hablador, ni más gracioso del que yo tengo, y él me sacará verdadero, si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí». A lo que respondió la duquesa: «De que Sancho el bueno sea gracioso, lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor Don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto». «Y hablador», añadió don Quijote. «Tanto que mejor», dijo el duque, «porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras, y porque no se nos vaya el tiempo en ellas,
venga el gran caballero de la triste figura. De los leones ha de decir vuestra alteza, dijo Sancho, que ya no hay triste figura ni figuro. Sea el de los leones, prosiguió el duque, digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan. Ya en esto Sancho había aderezado y cinchado bien la silla a Rocinante, y subiendo en él Don Quijote y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella, porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho, y entretejióse entre los tres, y hizo cuarto en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Segunda parte, capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose a su parecer en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida, y así tomaba la ocasión por la melena en esto del regalarse cada y cuando se le ofrecía. Cuenta pues la historia, que antes que a la casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a Don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él dos lacayos o palafreneros vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, y cogiendo a Don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron: «Vaya la vuestra grandeza a apear a mi señora la duquesa». Don Quijote lo hizo, y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso, pero en efecto venció la porfía de la duquesa, y no quiso descender o bajar del palafrén sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla, y al entrar en un gran patio, llegaron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros a Don Quijote un gran mantón de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces: «Bien sea venido la flor y la nata de los caballeros andantes». Y todos o los más derramaban pomos de aguas olorosas sobre Don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba Don Quijote. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero, y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban a los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña que con otras a recibir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo: «Señora González, o como es su gracia de vuesa merced». «Doña Rodríguez de Grijalva me llamo», respondió la dueña. «¿Qué es lo que mandáis, hermano?» A lo que respondió Sancho: «Querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío. Vuesa merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso, y no se hallará a estar solo en ninguna de las maneras». «Si tan discreto es el amo como el mozo», respondió la dueña, «medradas estamos. Andad, hermano, mucho de enhoramala para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento, que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas». «Pues en verdad», respondió Sancho, «que he oído yo decir a mi señor que es zahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él y dueñas del su rocino, y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote». «Hermano, si sois juglar», replicó la dueña, «guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa». «Aún bien», respondió Sancho, «que será bien madura, pues no perderá vuesa merced la quínola de sus años por punto menos». «¡Hijo de puta!», dijo la dueña toda ya encendida en cólera. «Si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta que no a vos, bellaco harto de ajos».
y esto dijo en voz tan alta que lo oyó la duquesa, y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién la sabía. «Aquí la sé», respondió la dueña, «con este buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza a un asno suyo que está a la puerta del castillo, trayéndome, por ejemplo, que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaron a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino, y sobre todo, por buen término, me ha llamado vieja». «Eso tuviera yo por afrenta», respondió la duquesa, «más que cuantas pudieran decirme». Y hablando con Sancho le dijo, «Advertid, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza, y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años». «Malos sean los que me quedan por vivir», respondió Sancho, «si lo dije por tanto. Solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez». Don Quijote, que todo lo oía, dijo, «¿Pláticas son estas, Sancho, para este lugar?» «Señor», respondió Sancho, «cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él, y si en la caballeriza se me acordara, allí hablara». A lo que dijo el duque, «Sancho está muy en lo cierto, y no hay que culparle en nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca, y descuide Sancho, que se le tratará como a su misma persona». Con estos razonamientos, gustosos a todos sino a Don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a Don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. 6 doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa, de lo que habían de hacer y de cómo habían de tratar a Don Quijote para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó Don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos greguescos y en su jubón de camuza, seco, alto, tendido, con las quijadas que por de dentro se besaba la una con la otra. Figura que a no tener cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para vestirle una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que diesen la camisa a Sancho, y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa, y viéndose solo con Sancho le dijo, «Dime, truán moderno y majadero antiguo, ¿parécete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio, o señores honestos para dejar mal pasar a las bestias, tratando tan elegantemente a sus dueños? Por quien Dios es, Sancho, que te reportes, y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. ¿No adviertes, angustiado de ti y malaventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moatra? No, no, Sancho amigo, huye, huye de estos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso al primer puntapié cae, y da en truán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras, antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada, como él se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal, que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse Don Quijote, púsose su tahalí con su espada, echóse el mantón de escarlata a cuestas, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, tantas a una parte como a otra, y todas con aderezo de darle aguamanos, la cual le hicieron con muchas reverencias y ceremonias.
Luego llegaron 12 pajes con el maestresala para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogiéronle en medio, y lleno de pompa y majestad le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solos 4 servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que, como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables. De estos tales digo, que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a Don Quijote. Hiciéronse 1000 corteses comedimientos, y finalmente, cogiendo a Don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa. Convidó el duque a Don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los 2 lados. A todo estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían, y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y Don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo: «Si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos». Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando Don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. Miróle Sancho, y entendióle, y dijo: «No tema vuesa merced, señor mío, que yo me desmande ni que diga cosa que no venga muy a pelo, que no se me han olvidado los consejos que poco a vuesa merced me dio sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal». «Yo no me acuerdo de nada, Sancho», respondió Don Quijote. «Di lo que quisieres, como lo digas presto». «Pues lo que quiero decir», dijo Sancho, «es tan verdad que mi señor Don Quijote que está presente no me dejará mentir». «Por mí», replicó Don Quijote, «miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo no te iré a la mano. Pero mira lo que vas a decir». «Tan mirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica, como se verá por la obra». «Bien será», dijo Don Quijote, «que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto que dirá 1000 patochadas». «Por vida del duque», dijo la duquesa, «que no se de apartar de mí Sancho un punto. Quiérole yo mucho, porque sé que es muy discreto». «Discretos días», dijo Sancho, «viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó a un hidalgo de mi pueblo muy rico y principal, porque venía de los Álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura, por quien hubo aquella pendencia años ha en nuestro lugar, que a lo que entiendo mi señor Don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el Travieso, el hijo de Balbastro el Herrero. ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso». «Hasta ahora», dijo el eclesiástico, «más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré». «Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pasa adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en 2 días». «No ha de acortar tal», dijo la duquesa. «Por hacerme a mí placer, antes le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no le acabe en 6 días, que si tantos fuesen serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida». «Digo pues, señores míos», prosiguió Sancho, «que este tal hidalgo que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta, convinó a un labrador pobre pero honrado». «Adelante, hermano», dijo a esta sazón el religioso, «que camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo». «A menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido», respondió Sancho, «y así digo, que llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador, que buen paso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque». «Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque, y que sin enterrar al hidalgo, si no queréis hacer más exequias, acabéis vuestro cuento».
Es pues el caso, replicó Sancho, que estando los dos para sentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca... Gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausas con que Sancho contaba su cuento, y don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia. Digo así, dijo Sancho, que estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo, mohíno, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza diciéndole, «Sentaos, majagranzas, que donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera». Y este es el cuento, y en verdad que yo creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito. Púsose don Quijote de 1000 colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa porque don Quijote no acabase de correrse, habiendo entendido la malicia de Sancho, y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates, preguntó la duquesa a don Quijote que qué nuevas tenía de la señora Dulcinea, y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines, pues no podía dejar de haber vencido muchos. A lo que don Quijote respondió, «Señora mía, mis desgracias, aunque tuviera un principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido, y follones y malandrines le he enviado, pero ¿a dónde la habían de hallar, si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede?» «No sé», dijo Sancho Panza, «a mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos en la ligereza y en el brincar. Bien sé yo que no dará a ella la ventaja un volteador. A buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato». «¿Habéisla visto vos encantada, Sancho?», preguntó el duque. «¿Y cómo si la he visto?», respondió Sancho. «Pues ¿quién diablos sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio? Tan encantada está como mi padre». El eclesiástico, que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía de ser don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates. Y enterándose ser verdad lo que sospechaba, con mucha cólera, hablando con el duque, le dijo, «Vuestra excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este don Quijote o don Tonto, o como se llama, imagino yo, que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades». Y volviendo la plática a don Quijote le dijo, «¿Y a vos, alma de cántaro, quién os ha encajado en el celebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena, y en tal se os diga, volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento, y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿En dónde nora tal habéis vos hallado que hubo, ni hay ahora caballeros andantes? Donde hay gigantes en España, o malandrines en la Mancha, ni Dulcineas encantadas, ni toda la caterva de simplicidades que de vos se cuentan». Atento estuvo don Quijote a las razones de aquel venerable varón, y viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante irado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo, «Pero esta respuesta, capítulo por sí merece». Segunda parte, capítulo 32, de la respuesta que dio don Quijote a su reprehensor, con otros graves y graciosos sucesos. Levantado pues en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con presurosa y turbada lengua, dijo, «El lugar donde estoy, la presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo enojo, y así, por lo que he dicho, como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las reprensiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden. A lo menos,
el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien que sin tener conocimiento del pecado, que se reprende, llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced, por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella, y de mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o los tengo. No hay más sino trochemoche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en 20 o 30 leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes. Por ventura, ¿es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable. Pero de que me tengan por sandio los estudiantes, que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite. Caballero soy, y caballero he de morir, si place al Altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes. Bien, por Dios, dijo Sancho. No diga más vuestra merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que perseverar en el mundo. Y más, que negando este señor como ha negado que no ha habido en el mundo ni los hay caballeros andantes, qué mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho. Por ventura, dijo el eclesiástico, ¿sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula? Sí soy, respondió Sancho, y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera. Soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos, y yo soy de aquellos, no con quien naces, sino con quien paces, y de los quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo, y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. No, por cierto, Sancho amigo, dijo a esta sazón el duque, que yo, en nombre del señor Don Quijote, os mando el gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. —Híncate de rodillas, Sancho —dijo Don Quijote—, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho, lo cual visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa mohíno, además, diciendo, por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Quédese vuestra excelencia con ellos, que en tanto que estuvieren en casa me estaré yo en la mía, y me excusaré de reprehender lo que no puedo remediar. Y sin decir más ni comer más se fue, sin que fuesen parte a detenerle los ruegos de los duques, aunque el duque no le dijo mucho, impedido de la risa que su impertinente cólera le había causado. Acabó de reír, y dijo a Don Quijote, vuesa merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente, que no le queda cosa por satisfacer de éste, que aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe. Así es,
respondió don Quijote, y la causa es que el que no puede ser agraviado no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños, los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer, y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte, sin que afrente. Sea ejemplo. Está uno en la calle descuidado. Llegan 10 con mano armada, y dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber. Pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo mismo confirmará otro ejemplo. Está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale de palos, y en dándoselos huye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza. Este que recibió los palos, recibió agravio, mas no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los palos, aunque se los dio a hurtacordel, pusiera mano a su espada y se estuviera quedo, haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente, agraviado porque le dieron a traición, afrentado porque el que le dio sustentó lo que había hecho sin volver las espaldas y a pie quedó. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no sienten, ni las mujeres, ni pueden huir, ni tienen para qué esperar, y lo mismo los constituidos en la sacra religión, porque estos 3 géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas, y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y aunque poco dije que yo podía estar agraviado, ahora digo que no, en ninguna manera, porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar, por las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho. Solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en que está en pensar y decir que no ha habido ni los hay caballeros andantes en el mundo. Que si lo tal oyera Amadís, o uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced. Eso juro yo bien, dijo Sancho, cuchillada le hubieran dado, que le abrieran de arriba abajo como una granada o como un melón muy maduro. Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada, que tengo por cierto, que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones, al hombrecito, tapaboca le hubiera dado, que no hablara más en 3 años. No, sino tomárase con ellos, y viera cómo escapaba de sus manos. Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo, y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente don Quijote se sosegó, y la comida se acabó, y en levantando los manteles llegaron 4 doncellas, la una con una fuente de plata y la otra con un aguamanil, asimismo de plata, y la otra con 2 blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad, y en sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llegó la de la fuente y con gentil donaire y desenvoltura encajó la fuente debajo de la barba de don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usanza de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas, y así tendió la suya todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil, y la doncella del jabón le manoseó las barbas con mucha priesa, levantando copos de nieve, que no eran menos blancas las jabonaduras, no sólo por las barbas, mas por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando en qué había de parar tan extraordinario lavatorio. La doncella barbera, cuando le tuvo con un palmo de jabonadura, fingió que se le había acabado el agua, y mandó a la del aguamanil fuese por ella, que el señor don Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó don Quijote con la más extraña figura, y más para hacer reír que se pudiera imaginar. Mirábanle todos los que presentes estaban, que eran muchos, y como le veían con media vara de cuello más que medianamente moreno, los ojos cerrados, y las barbas llenas de jabón, fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa. Las doncellas de la burla tenían los ojos bajos, sin osar mirar a sus señores. A ellos les retozaba la cólera y la risa en el cuerpo, y no sabían a qué acudir,
o a castigar el atrevimiento de las muchachas, o a darles premio por el gusto que recibían de ver a Don Quijote de aquella suerte. Finalmente, la doncella del aguamanil vino, y acabaron de lavar a Don Quijote, y luego, la que traía las toallas, le limpió y le enjugó muy reposadamente, y haciéndole todas cuatro a la par una grande y profunda inclinación y reverencia, se querían ir, pero el duque, porque Don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente diciéndole: «Venid y lavadme a mí, y mirad que no se os acabe el agua». La muchacha, aguda y diligente, llegó y puso la fuente al duque como a Don Quijote, y dándose prisa, le lavaron y jabonaron muy bien, y dejándole enjuto y limpio, haciendo reverencias se fueron. Después se supo que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a Don Quijote, había de castigar su desenvoltura, lo cual habían enmendado discretamente con haberle a él jabonado. Estaba atento Sancho a las ceremonias de aquel lavatorio, y dijo entre sí: «Válame Dios, si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como a los caballeros, porque en Dios y en mi ánima, que no le he bien menester, y aunque si me las rapasen a la baja, lo tendría más beneficio». «¿Qué decís entre vos, Sancho?», preguntó la duquesa. «Digo, señora», respondió él, «que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que en levantando los manteles dan agua a las manos, pero no lejía a las barbas, y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho, aunque también dicen que el que larga vida vive, mucho mal ha de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es gusto que trabajo». «No tengáis pena, amigo Sancho», dijo la duquesa, «que yo haré que mis doncellas os laven y aun os metan en colada, si fuere menester». «Con las barbas me contento», respondió Sancho, «por ahora a lo menos, que andando el tiempo, Dios dijo lo que será». «Mirad, maestresala», dijo la duquesa, «lo que el buen Sancho pide, y cumplidle su voluntad al pie de la letra». El maestresala respondió que en todo sería servido el señor Sancho, y con esto se fue a comer, y llevó consigo a Sancho, quedándose a la mesa los duques y Don Quijote, hablando en muchas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante caballería. La duquesa rogó a Don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener felice memoria, la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que, según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe, y aun de toda la Mancha. Suspiró Don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo: «Si yo pudiera sacar a mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aquí sobre esta mesa y en un plato, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada. Pero ¿para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, siendo carga digna de otros hombros que de los míos, empresa en quien se debían ocupar los pinceles de Parrasio, de Timantes y de Apeles, y los buriles de Lisipo, para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y demostina, para alabarla?» «¿Qué quiere decir demostina, señor Don Quijote?», preguntó la duquesa, «que es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida». «Retórica demostina», respondió Don Quijote, «es lo mismo que decir retórica de Demóstenes, como ciceroniana de Cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo». «Así es», dijo el duque, «y habéis andado desalumbrada en la tal pregunta, pero con todo eso, nos daría gran gusto el señor Don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro, que aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal, que la tengan envidia las más hermosas». «Si hiciera, por cierto», respondió Don Quijote, «no me la hubiera borrado de la idea la desgracia que poco ha que le sucedió, que es tal, que más estoy para llorarla que para describirla, porque habrán de saber vuestras grandezas, que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de la que buscaba, halléla encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente de Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago». «Válame Dios», dando una gran voz, dijo este instante el duque,
¿Quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba, el donaire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba? ¿Quién? Respondió don Quijote. ¿Quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para oscurecer y aniquilar las hazañas de los buenos, y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen, y encantadores me perseguirán, hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del olvido, y en aquella parte me dañan y hieren, donde ven que más lo siento, porque quitarle a un caballero andante su dama, es quitarle los ojos con que mira, y el sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento, y la sombra sin cuerpo, de quien se cause. No hay más que decir, dijo la duquesa. Pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor Don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo con general aplauso de las gentes, de ella se colige, si mal no me acuerdo, que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea, y que esa tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. En eso hay mucho que decir, respondió don Quijote. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada, y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. Así es, dijo el duque, pero hame de dar licencia al señor Don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído, de donde se infiere que puesto que se conceda que hay Dulcinea en el Toboso o fuera de él, y que sea hermosa en el sumo grado que vuestra merced nos la pinta, en lo de la alteza del linaje no corren parejas con las orianas, con las alastrajareas, con las madasimas, ni con otras de este jaez, de quien están llenas las historias que vuesa merced bien sabe. A eso puedo decir, respondió don Quijote, que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y cetro, que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa a hacer mayores milagros se extiende, y aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores venturas. Digo, señor Don Quijote, dijo la duquesa, que en todo cuanto vuestra merced dice va con pie de plomo, y como suele decirse, con la sonda en la mano, y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa, y aun al duque mi señor, si fuere menester, que hay Dulcinea en el Toboso, y que vive hoy día y es hermosa, y principalmente nacida, y merecedora que un tal caballero como es el señor Don Quijote la sirva, que es lo más que puedo ni sé encarecer. Pero no puedo dejar formar un escrúpulo y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza. El escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea cuando de parte de vuestra merced le llevó una epístola echando un costal de trigo, y por más señas dice que era Rubión, cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje. A lo que respondió don Quijote: Señora mía, sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de las que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador envidioso. Y como es cosa ya averiguada que todos o los más caballeros andantes y famosos, uno tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser de tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como lo fue el famoso Roldán, uno de los 12 pares de Francia,
de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y que esto había de ser con la punta de un alfiler gordo, y no con otra suerte de arma alguna. Y así cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llegar con fierro, le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó, acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra. Quiero inferir de lo dicho, que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas, no del no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme, si no fuera a fuerzas de encantamentos. Pero pues de aquel me libré, quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empezca. Y así, viendo estos encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas, vénganse en las cosas que más quiero, y quieren quitarme la vida maltratando la de Dulcinea, por quien yo vivo. Y así, creo que cuando mi escudero le llevó mi embajada, se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es el de echar trigo. Pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo, sino granos de perlas orientales, y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes, como viniendo poco a por el Toboso jamás pude hallar los palacios de Dulcinea, y que otro día, habiéndola visto Sancho mi escudero en su misma figura, que es la más bella del orbe, a mí me pareció una labradora tosca y fea y no nada bien razonada, siendo la discreción del mundo. Y pues yo no estoy encantado ni lo puedo estar, según buen discurso, ella es la encantada, la ofendida y la mudada, trocada y trastocada, y en ella se han vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su prístino estado. Todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido ni del ahecho de Dulcinea, que pues a mí me la mudaron, no es maravilla que a él se la cambiasen. Dulcinea es principal y bien nacida, y de los hidalgos linajes que hay en el Toboso, que son muchos, antiguos y muy buenos, a buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea, por quien su lugar será famoso y nombrado en los venideros siglos, como lo ha sido Troya por Helena, y España por la Cava, aunque con mejor título y fama. Por otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco, y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura a una ciudad, y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno, de quien vuestra grandeza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar, que, atusándole tantico el entendimiento, se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas. Y más, que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí 100 que apenas saben leer y gobiernan como unos gerifaltes. El toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer, como los gobernadores, caballeros y no letrados, que sentencian con asesor. Aconsejaríale yo que ni tome cohecho ni pierda derecho, y otras cosillas que me quedan en el estómago que saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare. A este punto llegaban de su coloquio el duque, la duquesa y Don Quijote, cuando oyeron muchas voces y un gran rumor de gente en el palacio. Y a deshora entró Sancho en la sala todo asustado, con un cernadero por babador, y tras él muchos mozos, o por mejor decir, pícaros de cocina, y otra gente menuda, y uno venía con un artesoncillo de agua, que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar. Seguíale y perseguíale el de la artesa, y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las barbas, y otro pícaro mostraba querérselas lavar. —¿Qué es esto, hermanos? —preguntó la duquesa. —¿Qué es esto? ¿Qué queréis a ese buen hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electo gobernador? A lo que respondió el pícaro barbero.
No quiere este señor dejarse lavar la barba como es usanza, y como se lo lavó el duque mi señor y el señor su amo. Sí quiero, respondió Sancho con mucha cólera, pero querría que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias, que no hay tanta diferencia de mí a mi amo, que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos. Las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre. Pero la costumbre del lavatorio que aquí se usa, peor es que de disciplinantes. Yo estoy limpio de barbas, y no tengo necesidad de semejantes refrigerios. Y el que se llegare a lavarme ni a tocarme un pelo de la cabeza, digo, de mi barba, hablando con el debido acatamiento, le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos, que estas tales cerimonias y jabonaduras más parecen burlas que gasajos de huéspedes. Perecida de risa estaba la duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho, pero no dio mucho gusto a Don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina, y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar, con voz reposada dijo a la canalla: «Hola, señores caballeros. Vuesas mercedes dejen al mancebo y vuélvanse por donde vinieron o por otra parte, si se les antojare, que mi escudero es limpio tanto como otro, y esas artesillas son para él estrechos y penantes búcaros. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas». Cogióle la razón de la boca Sancho y prosiguió diciendo: «No, sino lléguense a hacer burla del mostrenco, que así lo sufriré como ahora es de noche. Traigan aquí un peine o lo que quisieren, y almohácenme estas barbas, y si sacaren de ellas cosa que ofenda la limpieza, que me trasquilen a cruces». A esta sazón, sin dejar la risa, dijo la duquesa: «Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho, y la tendrá en todo cuanto dijere. Él es limpio, y como él dice, no tiene necesidad de lavarse, y si nuestra usanza no le contenta, su alma en su palma. Cuanto más que vosotros, ministros de la limpieza, habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados, y no sé si diga atrevidos, a traer a tal personaje y a tales barbas, en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro y de alemanas toallas, artesillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores. Pero, en fin, sois malos y mal nacidos, y no podéis dejar, como malandrines que sois, demostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros». Creyeron los apicarados ministros, y aun el maestresala, que venía con ellos, que la duquesa hablaba de veras, y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confusos y casi corridos, se fueron y le dejaron. El cual, viéndose fuera de aquel, a su parecer, sumo peligro, se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo: «De grandes señoras, grandes mercedes esperan. Esta que la vuestra merced hoy me ha fecho, no puede pagarse con menos, si no es con desear verme armado caballero andante para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora. Labrador soy, Sancho Panza me llamo, casado soy, hijos tengo, y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar». «Bien parece, Sancho», respondió la duquesa, «que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor Don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias, o cirimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería, y el otro por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno». Con esto cesó la plática, y Don Quijote se fue a reposar la siesta, y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía mucha gana de dormir, viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas en las siestas del verano, que por servir a su bondad, él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna, y vendría obediente a su mandado. Y fuese. El duque dio nuevas órdenes como se tratase a Don Quijote como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros. Segunda parte, capítulo 33.
de la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y de que se note. Cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta, sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse. Pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruy Díaz, campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa le rodearon atentas, con grandísimo silencio, a escuchar lo que diría. Pero la duquesa fue la que habló primero diciendo: «Ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie, querría yo que el señor gobernador me absolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que del gran Don Quijote anda ya impresa. Una de las cuales dudas es que pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote, porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, ¿cómo se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la halló echando trigo, siendo todo burla y mentira, y tan en daño de la buena opinión de la sin par Dulcinea, y cosas todas que no vienen bien con la caridad y fidelidad de los buenos escuderos?» A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla, y con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala levantando los doseles, y luego esto hecho, se volvió a sentar y dijo: «Ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha nadie de solapa, fuera de los circunstantes, sin temor ni sobresalto, responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare. Y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer, y aun de todos aquellos que le escuchan, son tan discretas y por tan buen carril encaminadas, que el mismo Satanás no las podría decir mejores. Pero con todo esto, verdaderamente y sin escrúpulo, a mí se me ha asentado que es un mentecato. Pues como yo tengo esto en el magín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la respuesta de la carta. Y lo de habrá 6 o 8 días, que aún no está en la historia, conviene a saber, lo del encanto de mi señora doña Dulcinea, que le he dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda». Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla, y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado, de que no poco gusto recibieron los oyentes, y prosiguiendo en su plática dijo la duquesa: «De lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el alma, y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice: pues Don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce, y con todo eso le sirve, y le sigue, y va atenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna debe de ser él más loco y tonto que su amo. Y siendo esto así como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? «Para Dios, señora», dijo Sancho, «que ese escrúpulo viene con parto derecho, pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo, pero esta fue mi suerte, y esta mi malandanza. No puedo más, seguirle tengo. Somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien, es agradecido, dióme sus pollinos, y sobre todo, yo soy fiel, y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia. Que, maguera tonto, se me entiende aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aún podría ser que se fuese más aína Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador. Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos, y asaz de desdichada es la persona que a las 2 de la tarde no se ha desayunado,
y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y de heno. Y las avecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan 4 varas de paño de Cuenca que otras 4 de límiste de Segovia, y al dejar este mundo y meternos la tierra dentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro, que al entrar en el hoyo, todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger mal que nos pese, y a buenas noches. Y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto. Y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas, sacaron al labrador Bamba para ser rey de España, y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas, sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras. Si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. ¿Y cómo que no mienten?, dijo a esta sazón doña Rodríguez, la dueña, que era una de las escuchantes, que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo, vivo en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a 2 días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja: ya me comen, por lo más pecado había. Y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser labrador que rey, si le han de comer sabandijas. No pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho, a quien dijo: ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo, aunque le cueste la vida. El duque mi señor y marido, aunque no es de los andantes, no por eso deja de ser caballero, y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula, a pesar de la envidia y de la malicia del mundo. Este Sancho, de buen ánimo, que cuando menos lo piense, se verá sentado en la silla de su ínsula y en la de su estado, y empuñará su gobierno, que con otro de brocado de 3 altos lo deseche. Lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos, advirtiendo que todos son leales y bien nacidos. Eso de gobernarlos bien, respondió Sancho, no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío, y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza. Y para mi santiguada, que no me han de echar dado falso. Soy perro viejo, y entiendo todo y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos, ni pie ni entrada. Y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar, y podría ser que a 15 días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más de él que de la labor del campo, en que me he criado. Vos tenéis razón, Sancho, dijo la duquesa, que nadie nace enseñado, y de los hombres se hacen los obispos, que no de las piedras. Pero volviendo a la plática que poco tratábamos del encanto de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta, y más que averiguada, que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea, y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor Don Quijote persiguen, porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado, y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos. Y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas. Y créame, Sancho, que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió, y cuando menos nos pensemos, la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. Bien puede ser todo eso, dijo Sancho Panza, y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos, donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo le dije, que la había visto cuando la encanté por solo mi gusto.
Y todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía, dice, porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste, ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado un porro, como yo, a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores. Yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor Don Quijote, y no con intención de ofenderle. Y si ha salido al revés, Dios está en el cielo que juzga los corazones. Así es la verdad, dijo la duquesa. Pero dígame ahora, Sancho, ¿qué es esto que dice de la cueva de Montesinos, que gustaría saberlo? Entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura, oyendo lo cual la duquesa dijo: de este suceso se puede inferir que pues el gran Don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del Toboso, sin duda es Dulcinea, y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos. Eso digo yo, dijo Sancho Panza, que si mi señora Dulcinea del Toboso está encantada, su daño, que yo no me tengo de tomar, yo con los enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos. Verdad sea que la que yo fui fue una labradora, y por labradora la tuve, y por tal labradora la juzgué, y si aquella era Dulcinea, no ha de estar a mi cuenta, ni ha de correr por mí, o sobre ello, morena. No, sino ándense a cada triquete conmigo a dime y direte. Sancho lo dijo, Sancho lo hizo, Sancho tornó y Sancho volvió, como si Sancho fuese algún quien quiera, y no fuese el mismo Sancho Panza el que anda ya en libros por ese mundo adelante, según me dijo Sansón Carrasco, que por lo menos es persona bachillerada por Salamanca, y los tales no pueden mentir, si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento. Así que no hay para qué nadie se tome conmigo. Y pues que tengo buena fama, y según oí decir a mi señor, que más vale el buen nombre que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno y verán maravillas, que quien ha sido buen escudero, será buen gobernador. Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho, dijo la duquesa, son sentencias catonianas, o por lo menos sacadas de las mismas entrañas del mismo Micael Verino, Florentibus Occiditanis. En fin, hablando a su modo, debajo de mala capa, suele haber buen bebedor. En verdad, señora, respondió Sancho, que en mi vida he bebido de malicia. Con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita, bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado, que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de haber tan de mármol que no le haga la razón? Pero aunque las calzo, no las ensucio, cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo. Yo lo creo así, respondió la duquesa, y por ahora váyase Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse, como él dice, aquel gobierno. De nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa, y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio, porque era la lumbre de sus ojos. ¿Qué rucio es este?, preguntó la duquesa. Mi asno, respondió Sancho, que por no nombrarle con ese nombre, le suelo llamar el rucio. Y a esta señora dueña le rogué, cuando entré en este castillo, tuviese cuenta con él, y azoróse, de manera como si lo hubiera dicho que era fea o vieja, debiendo de ser más propio y natural de las dueñas pensar jumentos que autorizar las alas. ¡Oh, válame Dios! ¿Y cuán mal estaba con estas señoras un hidalgo de mi lugar? Sería algún villano, dijo doña Rodríguez la dueña, que si él fuera hidalgo y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna. Ahora bien, dijo la duquesa, no haya más. Calle, doña Rodríguez, y sosiéguese el señor Panza, y quédese a mi cargo el regalo del rucio, que por ser alhaja de Sancho, le pondré yo sobre las niñas de mis ojos. En la caballeriza basta que esté, respondió Sancho, que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza, ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento, y así lo consentiría yo como darme de puñaladas, que aunque dice mi señor
que en las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos, en las jumentiles y asininas se ha de ir con el compás en la mano y con medido término. Llévele, dijo la duquesa, Sancho al gobierno, y allá le podrá regalar como quisiere y aún jubilarle del trabajo. No piense vuesa merced, señora duquesa, que ha dicho mucho, dijo Sancho, que yo he visto ir más de 2 asnos a los gobiernos, y que llevase yo el mío no sería cosa nueva. Las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento, y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado, y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a Don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen.